La venta consultiva se diferencia de la venta tradicional porque, como su nombre lo dice, la función del vendedor es ser un consultor. ¿Pero qué se necesita para ser consultor? El vendedor debe tener tres mundos en su cabeza. El primer mundo es el mundo del deber ser. Significa que el consultor debe tener la formación y la información del área en la cual se supone es un experto. El segundo mundo es lo planeado, es en el que se recoge todos los lineamientos tanto de la organización como las características de los clientes y cómo nuestra organización va a influir en el proceso empresarial de su cliente. Y el tercer mundo es el mundo de lo hecho, en el cual somos capaces de mirar y auditar la relación que hay entre nuestra organización en sus ejecutorias con la vida organizacional de su cliente. En ese sentido es que nosotros nos formamos como vendedores consultivos, vendedores profesionales. Ya hace algún tiempo veníamos trabajando sobre un escalafón de vendedores. Nos permite saber, de acuerdo a su función o a la tarea, en dónde está ubicado cada vendedor. Pero nos hemos encontrado con que, además de ser un escalafón, también nos permite identificar ciertas características y ciertos comportamientos que se convierten en vicios que traen los vendedores a pesar del cargo que estén ostentando. Por decir algo, usted puede trabajar en una compañía B2B, trabajar en una gran empresa haciendo representación de compañía, representación de marca, y sin embargo comportarse como un vendedor de catálogo, ofertando un portafolio o comportándose como un vendedor ambulante o un vendedor multinivel. En ese sentido, entonces, más que un catálogo, esto nos permite ver son esos vicios que hemos adquirido en el desarrollo de nuestro proceso comercial. ¿Qué es lo que tiene que saber un vendedor consultivo? Tiene que saber mucho de planeación estratégica, tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de comportamiento del consumidor. Ahí le trabajamos un tema de los arquetipos de Jung, le trabajamos un tema de la pirámide de Maslow con una visión también desde Manfred Mannig, matemática comercial, comunicación, mercadeo como tal, publicidad, venta, relaciones públicas y servicio al cliente, dentro de nuestra área de experticia. Pero también debemos conocer a fondo el producto o servicio que estamos tratando, que estamos representando. Eso desde las competencias duras. Pero desde las hard skills, desde las soft skills, también debemos tener características, unos principios éticos, unos valores, un equilibrio emocional, mental, capacidad estratégica, capacidad comunicativa, persuasiva y capacidad de ejecución. El tema de aprender a trabajar en equipo, el tema de ser asertivo con la comunicación, el tema de saber escuchar, saber cuándo sí, saber cuándo no. El tema del liderazgo también se convierte en parte de nuestra formación. ¿Qué es lo que se supone que nosotros hacemos con el cliente? Debemos recordar que siempre deben haber 4 objetivos. El primero es independiente del nivel que sea el cliente, sea un consumidor final o sea un cliente empresarial, nosotros debemos conocerlo al derecho y al revés. Tanto en su funcionamiento, si es una organización, si es un cliente del B2B, entonces saber cómo nuestro cliente gana dinero, cómo nuestro cliente genera impacto en la sociedad o genera beneficios para la sociedad. Si es un sujeto que siempre, no importa el tipo de organización que sea, siempre vamos a negociar con sujetos, tenemos que conocerlo en su estructura mental y en su estructura sensorial. Interactuar con él significa no solo saber conversar, sino también saber utilizar medios de comunicación para mantener una comunicación permanente con él. Esos medios de interacción que nos permiten en cualquier momento estar al servicio de este cliente, pero también estar inmersos en su vida organizacional. Entregarle valor. Generalmente lo que nosotros creemos que vendemos frente a lo que el cliente cree que nos compra no es lo mismo y no se ajusta a la realidad. Nosotros creemos que vendemos un portafolio de productos y servicios cuando en realidad lo que estamos entregando son soluciones y emociones y el cliente cree que nos compra un artificio, un producto, un servicio, un beneficio que está en su mente, pero en realidad lo que está comprando son soluciones y emociones. Y finalmente hacernos parte de su vida. Recuerda que un cliente es un cliente cuando regresa a comprar, cuando vuelve una vez y otra vez y otra vez. Pero si no es eso lo que ha sucedido, entonces no tenemos un cliente, tenemos un comprador ocasional y eso marca la diferencia. ¿Qué es lo que hace el vendedor consultivo, el vendedor profesional? Facilitamos los procesos, conocemos las problemáticas de todo el proceso empresarial,
Coordinamos esfuerzos tanto en nuestra empresa como la empresa cliente. Somos estudiosos del tema, todo lo que tiene que ver con nuestros mercados, nuestros clientes, nuestra logística, entre otras tantas. Y somos proactivos frente al cliente. Cuando yo conozco el ciclo comercial de un cliente, puedo adelantarme, puedo tomar iniciativa en los procesos comerciales. ¿Y eso qué implica? Conocer al consumidor, conocer la persona, actuar frente a ese consumidor, crecer frente a él. Saber que todo proceso de negociación debe ser un todos ganamos, no uno gana y otro pierde. Ya sabemos que eso era negociación antigua, ya tenemos otra manera de mirar la negociación. Mantener el mercado. Nuestra compañía depende de que los clientes se queden con nosotros. Y evolucionar e investigar. Esos son los pasos normales. Ahora, demos un paso hacia atrás y miremos desde la formación tradicional del vendedor, qué es lo que se hace. El hecho de ser vendedor consultivo lo que nos da es una responsabilidad más como vendedores, pero no nos exime de hacer el trabajo tradicional de la venta. Es la búsqueda de prospectos, saber prospectarlos, saber identificar a los clientes, saber cómo nos acercamos, ese nivel de contacto. Acuérdense que el mercadeo nos da un segmento, pero somos nosotros los que tenemos que convertir esos segmentos en datos. El saber pedir una cita, eso tiene su proceso y los procesos de planeación que hay antes de, y luego acercarnos, inclusive el saludo, porque el cliente tiene una metodología. Luego presentación, esa presentación se debe evitar hacer hasta que hemos comprendido todo lo que el cliente desea comprarnos, y solo cuando ya lo sabemos hacemos una presentación a la medida. El manejo de objeciones, ya sabemos que hay un cuadro de objeciones dependiendo los perfiles que aprendimos con yo, y luego concretar. Nótese que aquí no dice cierre de ventas. Cierre es una palabra peligrosa desde la neurolingüística, porque lo que nos hace es obstaculizar nuestra mente para llevar a cabo los procesos comerciales. Nosotros concretamos y en el mejor de los casos aperturamos, nunca cerramos. Y el seguimiento y la reventa y la postventa, pues es ahí donde en realidad se consumen los clientes. Acuérdense que nuestro trabajo es crear mercado y ahí hacemos una evaluación de prospectos. Nuestro verbo es prospectar, pero ese verbo tiene dos sustantivos diferentes que dependen de escenarios diferentes cuando se usa. El uno es prospección y el otro es prospectación. Prospección es una acción con una metodología, planeación estratégica en la cual nosotros diseñamos el futuro y nos devolvemos a construirlo, se llama prospectiva. Y el otro, prospectación, es el acto de calificar los prospectos. Entonces, para que afinemos el lenguaje, la palabra nuestra es prospectación, nunca prospección. Se dará cuenta quién maneja el tema, se utilizan indiferentemente los términos. Aprender a hacer aperturas en el inicio del cliente, aprender un poco de psicosemiología comercial para conocer al cliente y un poco de coaching comercial para aprender a hacer preguntas poderosas. Luego, en la presentación de un portafolio a la medida, asegurar ese cliente de tal manera que él quede conectado con nuestra oferta, pero porque le estamos ofertando lo que él realmente tiene en su cabeza como un deseo, concretar el negocio y realizar el mantenimiento. Luego, darle la importancia necesaria a las visitas. Recuerden que las visitas no son la misma. Hay visitas de apertura, hay visitas de presentación, hay visitas de negociación y hay visitas de mantenimiento. También de esa misma manera que lo hacemos, tenemos que aprender a mantener nuestra cartera de clientes actualizada, planear nuestras actividades por prioridad y determinar los límites y los alcances de nuestro proceso comercial. Este proceso nosotros debemos hacerlo porque nos implica realmente en una planeación de la venta consultiva prepararnos concienzudamente para atender a ese cliente. ¿Qué pasa si nosotros no planeamos y no prospectamos? Esencialmente tenemos unos importantes desperdicios y no desperdicios para la organización, sino desperdicios para nosotros mismos. Desperdiciamos el tiempo y desperdiciamos el dinero, que para nosotros eso es clave para poder tener una efectividad en nuestro trabajo. Si no lo hacemos como debe ser, terminamos no cumpliendo los presupuestos.
Por eso le invito a que diseñe su plan individual de ventas. El mercadeo a nosotros nos da segmento, pero convertir esos segmentos en datos implica un proceso investigativo, tanto desde la demografía como desde la psicografía. Y luego, de acorde a esa psicografía y a esos modelos, estereotipos de comportamiento, diseñar lo que nosotros llamamos los portafolios en la planeación de la visita. Los catálogos de ventas no son los únicos que nosotros debemos llevar, los catálogos de productos y servicios. Un vendedor profesional aprende a que a los clientes se les alinea por el amor y se les trata por el dolor. Entonces, primero es saber cuál es el catálogo de dolores comunes que tienen nuestros clientes, tener un catálogo de preguntas clave, un catálogo de productos y servicios modulares, quiere decir que nuestro catálogo de presentación tiene que poderse desarmar y armar de acuerdo a lo que escuchamos del cliente, un catálogo de contraobjeciones, no todos los perfiles se objetan igual y nosotros tenemos que aprender cómo se construye una objeción para cada perfil y qué tipos de objeciones hace cada perfil, y un catálogo de retención. Cuando ya nosotros estamos en ese proceso de aprender a planear la venta y llegamos a la investigación de los prospectos, tenemos que recordar que primero la compañía tiene unos perfiles de cuáles son sus clientes. Los productos y servicios perfilan, los precios perfilan, pero además nosotros debemos tener una información de lo que se conoce como densidad poblacional de nichos y de micronichos, porque eso nos permite territorialmente saber cuál va a ser nuestro alcance y nuestra cobertura, cómo se atiende en términos logísticos ese alcance y esa cobertura, y cómo podemos hacer que nuestro tiempo y nuestros recursos tengan un mayor beneficio. Después de realizar esta actividad, entonces hay algunos criterios que debemos tener más claros. El primero es ese tipo de cliente que vamos a visitar a partir de la psicosemiología comercial en un proceso que dura 40 segundos, saber qué tipo de cliente es, cuál es el perfil que tiene, dependiendo de los arquetipos de yo, y saber si es un comprador de valor o un comprador de renta. Y dependiendo de cada uno, entonces ya se entra a ejecutar el proceso de la visita. Recuerde que esta planeación de la visita implica cómo se saluda, cómo se lee ese cliente en 0.17 centésimas de segundo, cómo se analiza ese cliente y qué tipo de preguntas se le hace para que nosotros no estemos diciendo que tenemos 1000 cosas en nuestro portafolio, sino que digamos que el cliente nos diga específicamente qué es lo que necesita, qué es lo que desea. Analizar cuáles son las razones de ganancia que tiene ese cliente y luego ahí sí hacer una presentación a la medida. Saber que en la venta consultiva, en la venta empresarial, no todos los cierres, concretar negocios, aperturar negocios se dan en mismo, sino que hay un periodo de tiempo y que los clientes siempre van a tener objeciones, y ahí nosotros utilizamos catálogo de contraobjeciones. Los acuerdos y negociaciones que hacemos, todos los acuerdos se deben registrar por escrito y luego debemos darle a los clientes razones para continuar con nosotros. Todo este proceso lo debemos planear, pero además acuérdense que nosotros somos vendedores consultivos, no vendedores tradicionales. ¿Qué significa? Que antes de llegar a esta visita yo tuve que haber conocido muy bien la empresa del cliente, cómo funciona, cuál es su logística, cómo ese cliente gana dinero y cómo nuestro producto y servicio interviene. Y tener en cuenta que aquí normalmente se da un proceso de dos neuronas unidas por una cuerdita. Las dos neuronas se llama reducción de costo, la otra neurona se llama incremento de la rentabilidad y la cuerdita se llama flujo de caja. Si yo llego a hablarle a un dueño de empresa o a un gerente de empresa en un lenguaje que no toque las tres líneas, entonces no me va a escuchar. Desde esa perspectiva, entonces, la venta consultiva, independiente del producto o servicio que nosotros le vendemos, tiene que mostrarle a ese cliente cómo va a ganar con nosotros. Y ahí hay un principio de negociación. Entonces, concientícese de que usted va a trabajar en venta consultiva, que la venta consultiva no es una venta común y corriente, es una venta que tiene parte de consultoría. La consultoría es un proceso en el cual usted es un experto en el área y le recomienda a los clientes procesos, productos y servicios que van inclusive más allá de lo que es su empresa, de lo que es su portafolio de productos y servicios. Y su objetivo siempre va a ser ganar la confianza del cliente, más allá del mero hecho comercial.